Apuntes sobre la guerra. Unos días antes de que estallara la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia, publiqué en Facebook un comentario diciendo que no habría tal guerra. Obviamente me equivoqué, rotundamente. Pero, mal de muchos, consuelo de tontos, no fui el único, y en todo caso mi opinión coincidió con la de muchos expertos en que no habría tal guerra, que la estrategia de Putin era presionar para negociar en condiciones de ventajas. Recordemos que la guerra es el fracaso de la política o la continuación de la misma por otros medios. Anoto aquí algunos pequeños apuntes. Primero, pensar la guerra como un tema de buenos contra malos, lo cual es abundante en las redes sociales, es una ingenuidad peligrosa y muestra el nivel de infantilismo y sobresimplificación en que vivimos. Segundo, toda guerra es una guerra de intereses, no de ideales, no por la libertad o la justicia, sino por los intereses en última instancia económicos. Quien no piense en esto no ve el fundamento del conflicto. Tercero, la Rusia actual no es la URSS, ni se trata de una guerra entre dos proyectos políticos opuestos, socialismo soviético versus capitalismo neoliberal. Quien lo piense así fantasea en volver al escenario de la Guerra Fría. Se trata de la lucha entre al menos dos oligarquías, las occidentales por ganar y dominio sobre el mundo y la rusa por querer mantener su zona de influencia de la época soviética. Ambos poderes son estructuras capitalistas, oligárquicas y corruptas en mayor o menor grado. Cuarto, con la caída de la Unión Soviética, la OTAN aprovechó para expandir su influencia hacia la Europa oriental y paulatinamente fue extendiendo su control sobre los estados y territorios anteriormente bajo la influencia soviética. Esto es percibido, con razón, por Rusia como un ataque y quiere evitar tener en sus fronteras a quienes percibe, también con razón, como su enemigo histórico. Aunque ya no haya Unión Soviética. Ya desde los 90, expertos occidentales consideraban que el acercamiento de estos territorios a la OTAN y su incorporación a ella constituía un peligro para la propia estabilidad de la alianza y para la Unión Europea. Recordemos que los escenarios físicos de estos conflictos, como la guerra de los Balcanes, se han dado en territorios de la Europa del Este. Una carta del entonces embajador de Estados Unidos en Moscú a un halcón como Condoleezza Rice durante la administración Bush advertía, cito, la entrada de Ucrania en la OTAN es la más brillante de todas las líneas rojas para la élite rusa, no solo para Putin. En más de 2 años y medio de conversaciones con actores rusos claves, desde los que arrastran los nudillos en los oscuros rincones de Kremlin hasta los críticos liberales más agudos de Putin, todavía tengo que encontrar a alguien que vea a Ucrania en la OTAN como algo más que un desafío directo a los intereses rusos. Anexo en los comentarios el vínculo a esta nota. Quinto, en Occidente, al menos mediáticamente, se considera que el conflicto obedece solo a un interés imperialista de Rusia en el que Putin se ve como un nuevo zar. Se le compara incluso con la invasión de Hitler a los Sudetes. Sin descuidar esto, la ecuación no es tan sencilla. Lo que Rusia quiere es una serie de territorios libres de la influencia de la OTAN en sus fronteras, pues de no haberlos, Rusia estaría en una posición de debilidad absoluta y podría ser invadido o atacado por la misma ruta en que lo fue anteriormente 2 veces. Primero por Napoleón en el siglo XIX y luego por la Alemania nazi a mediados del siglo XX. ¿No? También anexó una nota con este desarrollo. Para Rusia, tener a la OTAN en Ucrania, como ya está en los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, sería equivalente a que México o Canadá se hubieran unido al Pacto de Varsovia en los años 50. No olvidemos que una crisis similar se dio en los 60, ¿no? Cuando la URSS planteó instalar misiles en Cuba. También es una advertencia a Suecia y Finlandia para mantenerse al margen de estas tentaciones. Sexto, dado que este es el fundamento del conflicto, es factible una negociación, pues ninguno de los contendientes, OTAN, Rusia, ni mucho menos los europeos, quieren una guerra extensa en su territorio, sobre todo porque las condiciones que se propiciaron en la Guerra Fría, armamento nuclear, darían una guerra de absolutos perdedores.
Las armas nucleares son armas disuasorias, cuya capacidad de disuadir radica en el punto en que jamás se use. Séptimo, el movimiento de Putin de invadir Ucrania consiste en estirar la liga para obligar a la OTAN a negociar. Aquí las indignaciones, por más estridentes que sean, no son más que mascaradas. Así, Occidente veta y aplica sanciones que no pueden sostenerse por mucho tiempo, pues acarrearían un grave prejuicio a la propia economía y sociedad europea. Su efecto es mucho más mediático que real. Putin sabe esto y sabe que el escenario no se sostendrá a largo plazo, incluso tampoco a mediano, y que tiene los instrumentos para retaliar las sanciones que se le impongan. Octavo, invadir Ucrania es una manera de establecer una negociación que mantenga alejada a la OTAN de sus fronteras y en un nuevo pacto, ya que los acuerdos de Minsk que prometían una estabilización de la zona no se han cumplido. Anexo también una nota al respecto. Uno de los detonantes ideológicos de la invasión, desde el punto de vista de Moscú, es que al no cumplirse estos acuerdos, la población ucraniana de origen ruso en las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk ha estado sometida a un continuo hostigamiento por nacionalistas ucranianos y milicias paramilitares con ideología nazi, como el escuadrón Azov. Este es un hecho real, a menudo omitido en la narrativa occidental. Hay un pasado nazi en muchos nacionalistas ucranianos, como también hubo una masiva participación y sacrificio de la población ucraniana en la lucha contra las fuerzas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón, es que Rusia quiere garantizar la independencia de estas provincias. Décimo, suele argumentarse que Zelensky es judío y por ende no puede ser nazi. Efectivamente, Zelensky no es nazi, ¿no? Pero para este nacionalismo ucraniano de ultraderecha, el enemigo no son los judíos, por ahora, sino Rusia, a la que ven como representante del comunismo. Zelensky, que también es nacionalista, ha permitido la operación de estas milicias y las ha obligado en el ejército ucraniano. Recordemos que, por extraño que parezca, solo Estados Unidos y Ucrania votaron en contra de la declaración de la ONU contra la glorificación del nazismo, además de la abstención de la totalidad de la Comunidad Europea, el Reino Unido y parte de la Commonwealth. Sorprendente votación a todas luces. Claro, aquí no vemos la condena de los medios. También incluyo la nota en los comentarios. Como en toda guerra, la propaganda opera abiertamente en ambos lados, desde noticias claramente falsas, tergiversaciones de hechos, descontextualizaciones, etc. Es la condición de nuestra era digital y por ello nos reclama informarnos desde ambas partes.